Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica. Nos hallamos en esta hora aciaga, en este mes de marzo del año 2020, cuando no solamente la sociedad colombiana, sino la sociedad mundial en general apura el duro cáliz, la dura copa de esta pandemia que se llama el coronavirus, y estamos aquí precisamente para dar inicio a una serie titulada El coronavirus y la Biblia. Y comenzamos entonces por decir, como en efecto tenemos que decirlo y tenemos que advertirlo, que el mundo no tiene el verdadero orden de prioridades. Si nosotros vamos a mirar lo que más exactamente nos dice la Biblia, la palabra de Dios, claramente vamos a ver que el mundo no tiene el verdadero orden de prioridades. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor allá en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 12, cuando dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. La palabra divina nos dice claramente que en los días en los cuales el Señor Jesús, Yahweh Adonai Elohim, le envió para dar una buena nueva, la buena nueva del Evangelio. Es cuando el Señor Jesús, repito, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, llega a decir esto, y lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué decimos entonces que el mundo no tiene el verdadero orden de prioridades? Que no lo tiene. Porque el verdadero orden de prioridades es el pecado, el mal grave, letal del pecado en la especie humana, desde que nuestro primer padre Abraham, nuestro primer padre Adán, pecó, transgredió la ley divina y de esa manera afectó la naturaleza espiritual del hombre, y eso en forma hereditaria, triste y dolorosamente. Entonces, el pecado es la más grande tragedia que el ser humano tiene, porque es en sí la plaga, es en sí la tragedia que genera la muerte espiritual y la condenación eterna, como claramente nos lo advierte en forma oportuna el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en los versículos 12 al versículo 21, cuando dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Noten ustedes que el pecado de Adán trajo el juicio. Dice, un solo pecado para condenación. En consecuencia, la condenación para la especie humana vino por causa del pecado de Adán. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, noten ustedes que por el pecado vino a reinar la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Noten ustedes que aquí la palabra de Dios nos dice claramente que una de las consecuencias de los efectos del pecado es que los hombres fueron constituidos pecadores. Esto significa que fueron reconocidos, vistos legalmente ante la justicia divina como pecadores. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ah, bendito sea el nombre de Dios. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo, entretejiendo con toda esta cadena en ley la descripción de lo que fue el pecado, también nos viene dando la buena nueva de lo que es la gracia salvadora eficaz, la gracia salvadora eficaz por redención para el ser humano. Y nos viene notificando entonces lo que finalmente quiere decir: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. De esta manera el apóstol Pablo termina aquí como haciendo algo así como un hermoso nudo final, que es el que recoge toda esta cortina de su mensaje. Viene dando esta buena nueva, la buena nueva del Evangelio, según la cual cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es por eso que Jesucristo nuestro Señor comenzó su ministerio con esta buena nueva. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado evangélicamente al hombre. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este es el verdadero orden de prioridades. En el mundo, en el momento actual, por las diversas formas de comunicación, por las redes sociales, sabemos que hay una prioridad en este momento, que es poder dar con la vacuna o poder dar con la medicina eficaz para el coronavirus COVID-19, que es su verdadero nombre. Y según el orden de prioridades del mundo, la urgencia es hallar esta cura, hallar esta medicina. Pero sucede que de una u otra manera, más tarde o más temprano, no solamente las presentes generaciones, sino las futuras, si no se produce la parousia, es decir, la segunda venida de Cristo nuestro Señor, y el juicio final sobre toda la especie humana, las generaciones tendrán que morir y morirán, y todos moriremos físicamente. Pero en consecuencia
La medicina eficaz, oportuna y prioritaria es esta del Evangelio, porque por el Evangelio claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que en mí cree tendrá la vida eterna. En consecuencia, este mensaje del Evangelio es la verdadera prioridad para toda la especie humana, para todo ser humano. Por lo tanto, no se trata de una solución en el orden inmediato. Claro, pues es lógico que se deban hacer las respectivas investigaciones, pesquisas, el respectivo análisis objetivo científico para dar con la cura para el COVID-19. Pero, repito, el verdadero orden implica la aplicación para nuestras almas de esta medicina eficaz, la medicina de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Pero del otro lado, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que mirar, que tenemos que ver más a fondo en la palabra divina. Tengamos en cuenta lo que nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 5. El apóstol Pablo, la sapientísima pluma paulina, nos dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra divina es muy clara en este aspecto. En ley, la palabra divina es muy clara en esto. Y luego dice: mas el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y continúa diciendo: pero los que son de Cristo, y la pregunta es, mi estimado amigo, ¿es usted de Cristo? Repito, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, pregunto, ¿usted vive por el Espíritu? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Luego, en la epístola a los Colosenses, también atinadamente, el apóstol Pablo nos llega a decir esto que nos da muchas luces. Repito, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Allí el apóstol Pablo llega a darnos a entender lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se ha despojado usted ya del viejo hombre con sus hechos? Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. En consecuencia, la palabra divina es muy clara frente a la situación en la cual está el hombre por causa del pecado y la urgencia del arrepentimiento. Más adelante, el apóstol Juan, hablándonos enfáticamente sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, allí en el capítulo 22, es muy claro cuando dice: claramente lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice que al cielo no entrarán. Dice, pero los cobardes e incrédulos, capítulo 21, versículo 8, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este sí es el caos y la crisis definitiva. Por lo tanto, nuestra invitación, mi estimado amigo y hermano, es a que usted busque la presencia de Dios, como es de todos, obedecer el mandato de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, que es arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la verdadera cura para ese mal letal que es el pecado en la especie humana. Y él lo que dijo fue: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo que dice es: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, perecerán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No lo olvide, el apóstol Juan también nos dice, allá en 1 Juan el capítulo 1, que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mis estimados amigos, volvámonos en esta hora coyuntural al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia. Que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones. Shalom.